Yo soy Adriana Puiggrós, ahora soy diputada nacional, soy presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados de la Nación. Soy maestra normal nacional, soy pedagoga, me recibí en la Universidad de Buenos Aires y después en la Universidad de México hice el doctorado en educación y soy profesora, investigadora del CONICET y soy presidenta del Partido Frente Grande, que forma parte del Frente para la Victoria. Mi mamá era rusa, ucraniana, ahora sería ucraniana, pero era rusa. Había venido a la Argentina a los 17 años con sus padres. Sus padres eran rusos judíos y mi abuelo Arcadio, era un industrial ruso que se hizo rico con la NEP, con la nueva política económica. Y cuando Stalin baja, cuando cambia la política económica y empiezan las nacionalizaciones de los comerciantes, de las propiedades de los comerciantes medianos, digamos, de medianos a grandes, se escapan de Rusia, van en un viaje increíble y terminan llegando en un carguero japonés a la Argentina. Cuando llegan a la Argentina, a los pocos años, mi mamá se pone de novia y se casa con un comunista que era mi papá, sería mi papá. Y lo conoce además en AIAP, en la Asociación de Intelectuales, Pintores y Escritores, que dirigía Aníbal Ponce, y mi papá era como el intelectual joven de ese espacio. Mi padre fue autodidacta, en realidad en rebelión contra su familia, ¿no? Porque él quería estudiar ingeniería. Y como el padre era consignatario de Hacienda, y tenía una empresa que pintaba crecer bastante, quería que él estudiara ciencias económicas. Entonces entró a la Facultad de Ciencias Económicas, pero lo dejó por la mitad porque se metió ahí. En el medio hubo un viaje a Rusia. Hay una historia familiar que es que cuando mi papá tenía 20 años, en el año 26, mi abuelo era catalán, José Puiggrós en catalán, era un catalán que se había escapado de España porque querían que fuera seminarista y él no quería. Había estado en la guerra de las Filipinas, ahí lo hirieron, bueno, toda una historia. La cosa es que, como mi papá tenía un espíritu cada vez más entre anarquista y sobre todo se iba del espacio de la iglesia y del espacio, digamos, más formal. Entonces, mi abuelo parece ser que no tuvo mejor idea que invitarlo a ir a Rusia. El asunto es que se fueron los dos en un viaje increíble, año 1926, por toda Europa, a Rusia, y que primero lo mandó a mi papá un año a trabajar en Londres y en París. Creo que en el Banco de Londres. Y después ahí pasó a buscarlo y se fueron a Rusia. Y cuando volvieron, mi papá ya se había vinculado con el Partido Comunista. Entonces volvió y siguió en el PC. Y ahí ya dejó de estudiar, porque se hizo militante de tiempo completo. Vivía en una imprenta por Barracas y dormía en la mesa de la imprenta, ¿no? La otra cara de la moneda era mi familia paterna, que era una familia de clase media con aspiraciones a ser para arriba, católica, muy católica, y que estaba permanentemente horrorizada porque su hijo mayor, que era mi papá, se había transformado no solo en comunista, sino sobre todo en peronista, que para ellos era muchísimo peor. Yo fui a la escuela pública, a la escuela número 1
del Consejo Escolar 10, se llamaba entonces, ahora tiene la denominación, la que queda en Santa Fe al lado de Plaza Falucho. Y ahí tuve un impacto muy fuerte, que fue que en pleno peronismo, la directora de la escuela, que no era peronista, estaba muy influida por el pensamiento de la escuela activa, lo que se conoce más como, bueno, Olga Cossettini, el conjunto de los educadores, digamos, Iglesias, que habían sido socialistas, comunistas, liberales, y que habían propuesto, digamos, en el marco del normalismo, pero una idea distinta, una idea más democrática, más participativa. Yo quería ser pintora, estudié con Berni, con Raquel Forner, con pintores. Berni era muy, muy amigo de mi papá. Pero cuando tenía que entrar a la secundaria, mis padres, mi madre y mi padre, pensaron que lo mejor era que tuviera algún título que me sirviera para algo. Y no me dejaron entrar al mundo bohemio. En esa época, ser pintor, ser artista, era como entrar a un mundo bohemio. Creo que ahí influyó mucho mi mamá y quizá también un aspecto de mi papá, más formalista. Y entonces le hablaron a Berni y Berni me vino a decir que entrara a la escuela normal, y que mientras pintara, que me ofrecía que yo siguiera pintando, pero que hiciera el secundario en la escuela normal. Bueno, yo entré a la escuela normal, pero después a los 17 años terminé a los 17 años el secundario, ya con muchas ganas de trabajar en cuestiones educativas, pero de pintar. Entonces me fui a vivir a La Plata, nos fuimos con Mara La Madrid de Hellman. Nos fuimos a vivir juntas a La Plata a estudiar en la Escuela de Bellas Artes. Al poco tiempo, estuvimos como un año, ¿no? Y después de eso yo me casé y me fui a trabajar a Jujuy. Tenía 18 largos, 18, cerca de 19, me fui a trabajar a Jujuy, a una escuelita, fui con mi marido y vivíamos con él en la ciudad de San Salvador, pero yo trabajaba como suplente en primer grado de una escuelita del pueblo de Bárcena, en la quebrada de Humahuaca. Fui a trabajar como maestra en la quebrada a partir de una carta que le mandé al gobernador, que era el gobernador Guzmán, un gobernador frondicista, o que había sido frondicista, de la provincia de Jujuy, pidiéndole un cargo de maestra. Y entonces me consiguió una suplencia en la escuela de Bárcena, de la provincia de Jujuy, que Bárcena queda entre León y Volcán, en la mitad de la quebrada. Íbamos desde San Salvador en el colectivo, que era un colectivo que era el único que iba a la mañana a La Quiaca y volvía a las 5 de la tarde. A donde iban a ver la gente, los pobladores, las gallinas, llevaban toda clase de animales arriba, o sea, de animales para la venta, ¿no? Y llegábamos a la escuela, estaban los chicos no hablaban español, los chicos hablaban quechua. Alguno que otro hablaba aymara, pero en general hablaban quechua. Ninguna de las 3 maestras hablaba quechua. Y me acuerdo cómo subíamos la bandera en un lugar más o menos alto, porque mirabas así y veías el río Grande, maravilloso, ¿no? La barranca del río Grande. Y después subíamos la bandera, era muy emocionante, y después íbamos a dar clase. Primer grado daba yo. Tenía primer grado, enseñarles a leer y escribir en español a chicos que hablaban quechua. Entonces, era una experiencia muy fuerte, la de tratar de entenderse, muy, muy fuerte. Para todo eso yo estaba embarazada. O sea, ¿qué hice? Casi toda esa suplencia, casi todo ese tiempo, que fueron meses, que para mí fue como si fueran 10 años. La experiencia fue la más importante de mi vida como maestra.
Eso lo elegimos con mi marido en ese momento porque era la ilusión de hacer algo. Fíjate que estamos hablando de 1960. Una época en la cual irse a América Latina, irse al interior, trabajar en lugares de maestro rural, todo eso era algo muy mítico y era una opción social, política, ideológica, era una opción en ese sentido, ¿no? Imagínate, la gran ilusión a esa edad, ¿no? Cinco años después, yo trabajé en el Centro para Desertores Escolares de la Municipalidad de Avellaneda, una institución a donde había 450, 500 chicos que eran desertores escolares de Villa Jardín, y el grupo que me tocó cuando ingresé como maestra fue el de los desertores escolares entre 12 y 16 años, que era bravísimo, ¿no? Una vez me nombraron directora de uno de los turnos, turno mañana y turno tarde, yo la directora del turno mañana. Entonces se enojaron muchísimo los chicos porque yo iba a dejar el grupo. Era difícil trabajar con ellos, ¿eh? O sea, eran adolescentes que habían tenido entradas en la policía, que era muy duro. Y se enojaron porque yo iba a trabajar como directora, entonces iba a dejar el grupo. Entonces uno de ellos me encerró en una habitación chiquita y sacó los tapones de la luz, en esa época había tapones de la luz, los desenroscó y me dijo, mire, usted no va a ser más maestra, pero la voy a perdonar, dice, si se hace de independiente. Si no se hace de independiente, la mando al Hospital Fiorito. Entonces yo me hice de independiente. Y obviamente que soy de Independiente, soy fanática de Independiente ahora para toda la vida, pero así como compromiso con los pibes de Villa Jardín, ¿no? Y bueno, y en esa maroma de cosas, un buen día dije, no puedo pintar. Viví 5 años con mi marido, ahí me separé, tenía un hijo. Entonces tenía que trabajar en Avellaneda, tenía que cuidar a mi hijo, tenía que militar porque era como obligatorio. Y entonces dije, no puedo. ¿Qué hago? Estudio Ciencias de la Educación. Entonces, ¿qué es lo que más voy a poder hacer? Entonces me inscribí en la facultad y estudié Ciencias de la Educación, por eso soy pedagoga. En una visita que hice a México, yo ya estudiaba Ciencias de la Educación, ¿no? Y entonces mi viejo me conectó con el director de la campaña de alfabetización en México, que era una campaña inmensa como todo en México. Y cuando yo volví, uno de los trabajos que hice en la facultad fue justamente sobre la campaña de alfabetización en México. Y después seguí trabajando sobre la educación popular, estudiando y trabajando lo que fueron las experiencias alternativas de educación popular en América Latina. Porque de mi directora de primaria, con su formación en la escuela activa, ¿sí? Pasando por la idea de, digamos, la maravilla de trabajar, aunque sea un tiempo, en lo que era Jujuy en esa época. Estamos hablando del año 1960. Y trabajar en Avellaneda, los años en que trabajé con, la educación popular mexicana y después, años después, vincularme fuertemente con la campaña de alfabetización de los sandinistas en Nicaragua. Todo eso tiene un sentido, pero tiene un sentido del cual yo participé, porque eso es la línea de la educación popular en América Latina. O sea, la escuela argentina no fue una escuela puramente positivista de ninguna manera. No fue un normalismo puramente positivista, sino que fue normalizador, por un lado, ¿sí? Con la idea de formar al ciudadano, la idea más sarmentina, más mitrista, ¿sí? Y también, por otra parte, hay algo que permea, ¿sí?
de la idea de un Estado distinto, un Estado más democrático, expresado a través de la educación pública, ¿no? Yo vivía en un ambiente en donde, todos los domingos en mi casa se reunían 60, 70, 80 personas que eran jóvenes que venían de toda América Latina, ¿no? Me acuerdo de Rodrigo Asturias, por ejemplo, que después terminó siendo uno de los fundadores de la guerrilla guatemalteca, ¿no? Y políticos, digamos, desde socialistas hasta gente que estaba más en la onda marxista revolucionaria de la época, peronistas. Bueno, y mi papá daba unas conferencias, unas clases tipo los maestros de juventudes, ¿no? Como Palacios, como los maestros de juventudes de los años 20, 30, porque como en la universidad no podía enseñar por peronista, no podía enseñar por ya estábamos después del golpe del 55, ¿no? No podía enseñar porque no tenía título universitario, entonces no importa que hubiera escrito, como escribió, 30 libros, como resultado, digamos, daba clases en la casa, gratis por supuesto, y venía muchísima gente, y eran clases de filosofía política, de cuestiones políticas, de teoría política. Familiarmente, el hecho de que mi papá pasara del comunismo al peronismo, pero no del todo al peronismo, sino que se quedara en una posición de izquierda peronista, que fuera uno de los fundadores de la izquierda peronista. Era parte del ambiente, ¿no? Era parte, en nuestro ADN, en lo que estaba era la combinación, eran combinaciones extrañas entre mis abuelos que huían del comunismo y mi mamá que se casaba con un comunista, mi papá que era uno de los primeros que se da cuenta desde el Partido Comunista que el peronismo era el movimiento nacional y que entonces no es que se transformaba en un peronista ortodoxo, sino que habría un camino de articulación. Me parece que nosotros nos formamos en un lugar de muchas articulaciones, lo cual te lleva a un pensamiento bastante complejo, ¿no? Y conflictivo. En 71 ya empezaron las cátedras nacionales y empezó a haber un movimiento fuerte dentro de la universidad argentina, intervenida en la época de Onganía y de Lanuse luego, pero ya durante la época de Lanuse empezó a haber un movimiento más fuerte dentro de las universidades. Y a mí me invita un profesor que era titular de una cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras, de una cátedra de Psicología del Trabajo, me invita a dar un seminario sobre Paulo Freire. Y yo creo que fue, diré uno de los primeros, si no el primer, seminario sobre Freire que se dio en la Universidad Argentina. Al menos en la universidad pública, porque en esa época había un movimiento cada vez más fuerte, ¿no? de teología de la liberación, y en ese marco sí se difundían las ideas de Freire. Eu sou intelectual que não tem medo de ser amoroso. Eu amo as gentes e amo o mundo. E é porque amo as pessoas e amo o mundo que eu brigo para que a justiça social se implante antes da caridade. A partir de ese seminario empecé a relacionarme con los estudiantes. Y ya en el 73, un poco antes de que asumiera Cámpora, hay un movimiento de estudiantes de la JUP que promueve que yo sea directora del Departamento de Ciencias de la Educación. Siendo mi padre rector de la universidad, que como se sabe fue rector durante el periodo de Cámpora y un mes más, me nombran directora del Departamento de Ciencias de la Educación y del Instituto de Investigaciones. Yo sigo en ese cargo,
asume Solano Lima, después, finalmente queda a cargo Villanueva y finalmente asume Raúl Laguzzi, el rectorado de la Universidad de Buenos Aires, hasta que le intervienen en el 74. Pero antes que eso, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras era Justino Farrell, un cura jesuita de la Teología de la Liberación, que había sido uno de los fundadores de las cátedras nacionales. Y yo trabajé muy cerca de Justino. Era de las personas que estaban, digamos, junto con Alcira Argumedo, con Horacio González y con otros compañeros, los que estábamos más cerca de Justino. En marzo del 74 se produce una huelga en el Pucará de Tilcara. De esto me estaba acordando hace un rato y quería mencionarlo porque parece que yo tuviera una vinculación así muy particular con la quebrada de Humahuaca. Se produce un paro, una huelga. El Pucará de Tilcara le pertenece a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Entonces va Justino al Pucará de Tilcara con Gunnar Olson, un sociólogo muy importante, muy inteligente. Y cuando está allí, Justino estaba muy, muy cansado de la facultad y de los conflictos y decide que realmente quiere hacer otra cosa, que quiere colaborar, militar, pero no en el cargo de decano. Y entonces avisa desde Jujuy que yo me haga cargo, ¿sí? Y empieza a gestionar que me haga cargo yo del decanato. Bueno, él era un interventor. Todo esto tiene una gestión política en donde los diversos grupos políticos que se mueven en esa facultad, no solo los montoneros, lo aclaro así porque así fue, sino la JP vinculada a montoneros, pero también otros grupos, incluidos sectores que no eran peronistas, apoyan en ese momento que me nombren a mí decana de la facultad. Y entonces Solano Lima me nombra decana de la facultad. En el año 74 profundizamos reformas que se venían haciendo desde la época de Justino y que se habían empezado a hacer durante el rectorado de mi padre. Y tuvimos la facultad tomada por la JUP durante 3-4 meses, pero para defender mi decanato, en contra, ¿sí?, del ataque del diario La Nación, del diario La Prensa, del conjunto de los diarios reaccionarios, sí, que les parecía un espanto. Es decir, el hecho de que tuviéramos una mirada latinoamericanista, que hubiera ingreso irrestricto, que la universidad fuera gratuita, que dieran clase gente como Ortega Peña y Duhalde, que se enseñara, como en la facultad, en ese mismo momento, en esa misma etapa, en la Facultad de Derecho, que hubiera una visión de los derechos humanos. Es decir, realmente todo esto era muy irritativo. Nosotros nos hemos juramentado en el ministerio a trabajar para el país. Las presuntas fisonomías de dos de los secuestradores de Aramburgo, que caen muertos. La situación era cada vez más densa. Intentaron, tuve atentados personales, familiares, pusieron una bomba en la facultad y finalmente pusieron una bomba de 5 kilos de gelinita en mi casa. Voló toda la planta baja de un lado, pintaron AAA y mi apellido, mi nombre y mi apellido en la pared, o sea que no cabía duda, era López Rega, era la derecha peronista. Y esto fue ya al final, a los 2 o 3 días pusieron la bomba en la casa de Laguzzi y mataron al bebé. Laguzzi era el rector de la Universidad de Buenos Aires en ese momento. Y esto fue más o menos el 20 de septiembre de 1974. Yo me acuerdo siempre las asambleas, había una asamblea permanente, me acuerdo de una asamblea en donde los estudiantes y los docentes y los no docentes apoyaban el decanato, apoyaban el rectorado nuestro y que nos me decían que no me vaya, que no me iba, ¿no?
decía mi nombre, decían no se va. Y que yo dije no me voy. Entonces me quedé hasta que intervinieron. Cuando intervinieron, que fue, bueno, la intervención de la Universidad de Buenos Aires fue durante el gobierno de Isabel, ¿no? Para que recordemos, de Isabel Martínez de Perón. Fue, digamos, el hecho en el cual nosotros tendríamos que habernos todos dado cuenta de lo que venía después, ¿no? Lo que iba a pasar un año y algo después con el golpe del 76. En la facultad pusieron un decano, Sánchez Abelenda, que fue con una rama de olivo y recorrió las aulas de la Facultad de Filosofía y de otras más para exorcizar los malos espíritus de Freud, Marx y Piaget. Y lo que hicieron además fue, muchas cosas hicieron, pero digo esto para dar una idea del clima. Pasaron con las topadoras por lo que ahora es la plaza que está delante de la Facultad de Económicas, lo que era el viejo Hospital de Clínicas, y ahí funcionaba gran parte de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Bueno, en ese momento, ya cuando interviene en la universidad, me voy con mis hijos a México. Yo salgo, el momento en que me iba hacia Ezeiza, me esperaba mi hermano debajo del puente Saavedra para despedirse, y me acuerdo siempre que me dijo, andate, acaban de matarlo a Julio Trosler. Era Atilio López, Julio Trosler, y la siguiente de la lista era yo. Sergio tenía 9 años menos que yo, y realmente fue como un regalo de la vida, ¿no? Yo lo cuidaba y lo quería mucho. O sea, Sergio era como, de alguna manera, mi hijo mayor, ¿no? Era muy inteligente, Sergio era muy inteligente. Y tenía convicciones así muy, muy fuertes. Lamentablemente en el último año no lo vi porque yo estaba en México. En su último año yo no lo vi. Fue muy terrible porque su esposa Violeta estaba presa y su hijo, bueno, lo veía cada tanto a Sebastián. Y bueno, yo tenía un gran diálogo con Sergio. Lo que pasa es que en el momento en que él empieza a tener vinculación con la lucha armada, yo empiezo a tener, voy a decir dos cosas a la vez. Me empiezo a tener el terror de una hermana mayor madre, y además no estaba de acuerdo. Nunca estuve del todo de acuerdo. Entonces siempre ahí tuve una discusión con él y un estilo de por favor cuídate, te pido por favor que te cuides, ¿no? Siempre estaba así. Pero sí teníamos un diálogo político. Lo que pasa es que al mismo tiempo él tenía un diálogo político conflictivo con mi papá. No porque pensaran distinto en el fondo, pero sí porque tenían ahí una competencia fuerte. Cuando yo empecé a militar en el MRP, en el Movimiento Revolucionario Peronista, ¿no? Movimiento con base sindical dentro del peronismo, que no era un movimiento armado, después termina vinculándose con Montoneros. Pero cuando empiezo a militar ahí, Sergio también empieza, pero por su cuenta. Yo me entero que Sergio ingresó yo me entero que ingresó por otro lado, ¿no? Y después él llega a la conducción del MRP y deriva hacia Montoneros. Y llega a un lugar importante, Montoneros, ¿no? En realidad siempre estuvo en discusión entre los dos el tema de la lucha armada. Y en los últimos años, cuando yo me voy a México, ahí tenemos una discusión fuerte al respecto, ¿no?
sobre todo, digamos, yo me iba con los chicos y él se quedaba, estaba por nacer su hijo. Y ahí tenemos una discusión de dos órdenes a la vez, ¿no? Son dos órdenes a la vez, uno el más personal y el otro político, ¿no? Me enteré porque yo estaba en ese momento en la casa de Nacho Maldonado, o de Mimi Langer, de Nacho Maldonado. Estábamos en un grupo de estudios. Si no me equivoco, estaba Mario Margulis y, bueno, un grupo de gente. Teníamos un grupo de estudio. Y vinieron Pedro, que era entonces mi marido, con mi hijo Pablo y 2, 3 personas más. Si no me equivoco, estaba Pedro Croch. Y me vieron a decir. Así me enteré. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La dictadura, sobre todo, lo que hizo fue intentar llevar la educación argentina hacia sus posturas más conservadoras. No hizo un cambio de estructuras del sistema educativo. Lo que más le importaba eran los contenidos y le importaba además reprimir, sacar de las aulas alumnos, maestros que tuvieran algún pensamiento, ya no diría revolucionario, sino diría mínimamente progresista. Es decir, realmente la mirada de la dictadura fue una mirada ignorante, atrasada, además de asesina, ¿no? Nosotros solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, vivos o muertos. No sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre. Es decir, matar, desaparecer. Cuando digo desaparecer, lo digo en un sentido amplio, ¿no? O sea, quemar los libros, es decir, hacer desaparecer a las personas, los cuerpos, la cultura, todo aquello sí, que de alguna manera cesaría desde su estrechísima mentalidad, ¿no? Y en México, bueno, tenía muchos amigos. Un mes después, más o menos, llegó mi padre con su esposa, pero yo llegué y casi enseguida me dieron un trabajo en la UNAM, la Universidad de México, y en la Universidad de México yo entré como profesora de una materia, pedagogía, e hice toda la carrera académica. Tuve 9 concursos para pasar de un nivel al otro, por la escala de la carrera académica que hay en la UNAM, y también para llegar a tener una dedicación exclusiva. O sea, llegué a la máxima categoría académica con dedicación exclusiva, ¿no? Pero pasando concursos como se debe. Y después en México hice una maestría en ciencias, en la especialidad de educación, y el doctorado en la UNAM, ¿no? De manera que la UNAM y la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM es como mi otro hogar. Cuando yo volví en diciembre del 84, por suerte volví con la protección de la Universidad de México, porque la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letras, hubo realmente un rechazo muy fuerte. O sea, dijeron que no me querían recibir. ¿Quiénes? Dijeron. El grupo de pedagogos, básicamente el grupo que estaba inspirado por Gilda Romero Brest, liberales, muy antiperonistas,
Y entonces cuando supieron que yo había vuelto y que venía con un proyecto y que ese proyecto se iba a instalar en la facultad porque había habido un acuerdo entre Pancho de Lich, Francisco de Lich padre, y Julio Labastida, vicerrector de la UNAM, para que el proyecto APEAL se instalara en la UBA. Y entonces lo que dijeron fue no. Incluso alguien de ese grupo dijo, Adriana nunca va a volver a la facultad ni nunca va a ser investigadora del CONICET. Bueno, ahí empezó una larga lucha en la cual tengo que decir que Pancho de Lich estuvo extraordinario porque lo que hizo fue instalar mi proyecto en el Instituto de Sociología. Todavía no había Facultad de Ciencias Sociales. Entonces APEAL estuvo en primer lugar en el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, cuando vino de México. La verdad que fue muy difícil y que finalmente, yo logré entrar al CONICET como investigadora primero contratada y después entré a la carrera del investigador y seguí la carrera de investigadora, ahora soy investigadora principal del CONICET. Y en la UBA logré no yo, sino el movimiento estudiantil, la JUP, logró que se consustanciara mi concurso, porque lo que hacían era no concursarme para la materia donde me había presentado, que era Historia de la Educación Argentina y Latinoamericana. Entonces, como lo iba a ganar, no hacían el concurso. Finalmente lo hicieron en el 89. El jurado fue Iván Núñez, un importante historiador chileno, la doctora Beatriz Bosch, de la Academia de la Historia, y quien había sido titular hasta ese momento y se jubilaba, que era Gregorio Weinberg. El proyecto Alternativas Pedagógicas empezó en México en el 81, en donde Marcela Gómez y yo decidimos hacer un programa de investigaciones a partir de un seminario que yo daba, que era un seminario de posgrado en la carrera de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a donde venían muchísimos estudiantes latinoamericanos. Y había mucha información sobre lo que era la educación alternativa, que eran experiencias, me acuerdo ahora, las primeras de esa época, experiencias en la Sierra de Morelos, experiencias de la guerrilla centroamericana, experiencias de los sandinistas, experiencias dentro de las escuelas públicas, experiencias que eran alternativas a el modelo formal clásico de la educación normalista. Entonces, lo que dijimos fue, es una lástima que toda esta información, que eran tesis de posgrado, que se desperdigue. ¿Por qué no hacemos algo así como un gran archivo? Y así empezó. Empezó como una recopilación de experiencias alternativas y al mismo tiempo con una carga político-educativa fuerte, que era la discusión sobre qué es educación popular. Nosotros empezamos a estudiar y dijimos, pero esto empezó antes. Nos fuimos hasta Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, sí, que fue en realidad el gran fundador de la educación popular en América Latina, y que Simón Rodríguez decía, el sistema escolar latinoamericano tiene que construirse teniendo como centro, ¿no? El sujeto para Simón Rodríguez eran los pobres, los desarrapados, los indios y los negros, decía él, ¿no? Entonces, en el proyecto, en Alternativas Pedagógicas, dijimos, de Simón Rodríguez a Paulo Freire acá hay una línea, pero con mucho más contenido en el medio. Y a partir de eso, se abrieron líneas de investigación. Hicimos un seminario cada 2 años, uno en México, uno en la Argentina. Nos mantuvimos muy firmes durante toda la etapa neoliberal, más fuerte. No recibimos subsidios de fundaciones que querían que reorientáramos para otro lado la investigación, ¿no? O sea, queríamos que subordináramos la investigación a la idea de calidad, que investigáramos acerca de la calidad, de la eficiencia y la eficacia de la educación. Nosotros pensábamos con otras categorías, pensábamos con categorías como el sujeto pedagógico, con categorías que
que tenían más que ver con una mirada histórica y prospectiva. Y entonces, bueno, esto es lo que es el proyecto, ¿no? Libertad, hermana de los amigos. Libertad, nada me ata y estoy vivo. No te mueras nunca, hay libertad. Yo diría que, a ver, el gobierno de Alfonsín lo que trae sobre todo es, bueno, un respiro, un enorme respiro. Esto es muy importante. No sé si se podía hacer mucho más en ese momento, y ya era suficiente, ¿no? Porque había que dejar que renaciera y a ver qué renacía. Y sí quiero marcar de ese momento otra cosa, que es el Congreso de 1985. Ese Congreso dejó una marca que de derecha a izquierda, todos los sectores que participaron, acordaron en una cosa. Acordaron en dos cosas. Una maravillosa, que es la democracia. La otra, creo que dramática, acordaron en que la educación pública podía ser privada o estatal. El menemismo avanza con esa posibilidad, con la posibilidad de que lo privado, ¿sí?, tenga el estatus de lo público. Y entonces avanza con una meta. Por suerte esa meta no la alcanzaron, pero voy a decir la meta es la misma que Chile, es la del sistema educativo chileno. La meta era la de la privatización, así como privatizaron aerolíneas o YPF, ¿por qué no el sistema de educación pública? Claro que eso no se hace de manera tan automática, con lo cual los pasos sucesivos eran, primero la ley de transferencia de 1993, que lo que hace es deshacer el sistema nacional de educación pública y establecer los 24 sistemas que existen en la actualidad. En segundo lugar, la Ley Federal de Educación, que rompe verticalmente el sistema, o sea, establece la obligatoriedad de 9 años hasta el tercero de secundaria, con la idea de que después el polimodal no sea obligatorio y ya ahí se estreche mucho la educación estatal, la obligación del Estado. Hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem. Él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos. Dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El paso siguiente era la municipalización, como se hizo en Chile. Y luego lo que se llama charterización, ¿no? O sea, el que las escuelas públicas, municipales, ¿sí?, pasaron a ser privadas a través de un sistema un sistema que está bastante experimentado y bastante fracasado en los Estados Unidos. Un fracaso, es una mínima cantidad de escuelas charter, que es que la escuela pública pase a ser semiprivada durante un tiempo, durante 5 años, y luego totalmente privada a cargo de la comunidad. Con lo cual, miremos Chile, lo que pasa, ¿no? O sea, un municipio pobre tiene escuelas pobres, un municipio rico tiene escuelas más ricas, todas privadas. Esta era la idea. ¿Por qué no se llevó a cabo totalmente? ¿Por qué no se logró otro de los objetivos principales, que era el de establecer el arancel en la universidad? Lo principal fue el movimiento docente. O sea, lo que recordamos como Marcha Blanca, la Carpa Blanca, eso fue lo principal, lo que mantuvo unido al sistema educativo argentino. El hilo que unió fue la CETERA. Si no hubiera habido un movimiento nacional docente con convicción y con la fortaleza que tuvo, en la Argentina hubiera ocurrido lo que ocurrió en Chile. Yo fui secretaria de Ciencia y Técnica en el año 2001, ¿no? Entonces pedí licencia en el CONICET. Cuando vuelvo
en el 2002, resulta que en el CONICET te evalúan creo que son 2 años, y si en 1 o 2 evaluaciones no te ascienden, ¿sí?, me parece que queda fuera de la carrera, algo así. La cosa es que me tenían que evaluar. Entonces llega mi expediente para que lo evalúen, y la comisión evaluadora, que me acuerdo que en la comisión evaluadora central, porque después hay subcomisiones, no sé si la organización ahora es la misma, dice que le pide a la subcomisión de sociales que separe lo que yo escribí, para esa época tenía ya como 10 o 15 libros, que separe lo académico de lo político, que en mis textos se tomen el trabajo de separar lo académico de lo político. La comisión de sociales, en donde estaban Dora Barrancos y Alcira Argumedo, dicen, bueno, se enojan mucho, y empieza una gran discusión, ¿no? Entonces le piden a un evaluador externo que se fije en todas las publicaciones internacionales que de alguna manera citan algún trabajo mío. Porque realmente era muy difícil decir a un trabajo, no sé, publicado por una revista inglesa o brasilera, decir que eso era proselitismo. Entonces se presenta eso, y a partir de eso no tienen más remedio, me ascienden de investigadora independiente a investigadora principal. En el 2006, Felipe Solá me ofrece el Ministerio de Educación de la provincia de Buenos Aires. Y ahí yo tengo que tomar una decisión. La decisión es, ¿me quedo como investigadora o voy a la provincia de Buenos Aires? ¿No? Que era, a ver, puede parecer muy bonito ser ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, pero quiero decir que es una cuestión complicada, porque eran 250.000 docentes, 4,5 millones de alumnos y una cantidad de problemas infinito. Y bueno, me decidí por la política. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Realmente lo que ocurre a partir de ese día, de esos días en que Néstor hace bajar el retrato de Videla y que va a Entre Ríos para arreglar los salarios docentes, son 2 hechos, ¿sí? Es decir, que si uno los va mirando a lo largo de estos años, se encuentra con que hoy hay un Ministerio de Ciencia y Técnica que fundó Cristina, hoy hay un INVAP, una empresa pública productora de satélites y de energía nuclear para fines medicinales, que tenía 300 investigadores y ahora tiene como 1.300, que se han repatriado, que hoy los investigadores vuelven a la Argentina en lugar de irse. Hay 3,5 millones de computadoras que tienen los chicos y un esfuerzo por lograr que los docentes se capaciten. No es fácil capacitar al conjunto de docentes que hay en la Argentina. La ley muy importante del Ministerio de Filmus del año 2006, ¿sí? La ley que da vuelta la concepción educativa de la ley federal y la ley de transferencia, y quiero decir la ley que hicimos en la provincia de Buenos Aires en el 2007, que establece la obligación de concurrir a la escuela desde los 5 años, ¿sí? Hasta el término de la secundaria. Digamos, la concepción educativa que se instala, que es la de una secundaria que transmita fuertemente los contenidos básicos y que al mismo tiempo forme para el trabajo, una secundaria en donde hay una orientación para quienes están en contextos de encierro, que obliga a que en todos los penales federales y provinciales del país
exista el acceso a todos los niveles y modalidades de la educación. Yo creo que hay que hacer algo muy importante, que es trabajar con los docentes. Yo creo que hay que hacer una gran convocatoria a los docentes. Estoy convencida, profundamente convencida de eso, de que los docentes, si les damos metas y los entusiasmamos, hay que darles una muy buena formación en su disciplina. Tienen que saber lo que enseñan, tienen que saber. Hay que darles una fuerte formación. En eso la Universidad Pedagógica de la provincia de Buenos Aires me parece que algún día, ojalá que sea nacional, me parece que puede jugar un papel muy importante. Y además hay que proporcionarles una formación política, ¿no? No digo partidaria, digo política. Si quieren, político-ética, político-educativa, esto es muy importante. Bueno, creo que hay muchos lugares de donde abordarlo.